Bien, seguimos de nuevo, amigos televidentes. No hay duda de que tocar el tema turístico nos hace hablar entre set y set y también tener conversatorios aleatorios, pero siempre sobre la misma temática que es de interés. Juan, en el segmento anterior, escúchame que te diga Juan, pero nos conocemos hace mucho tiempo y somos tocayos. Por aprecio y familiaridad. Claro. Juan Manuel. Sí. Entonces, medio tocayo. Entonces, con el tema de los 10 millones, para terminar esa parte rápido, vamos a entrar porque no queremos desperdiciar. Los últimos 3 escritos tuyos son del tema específico de Bahía de las Águilas y creo que es un tema que nos va a ocupar gran parte del programa porque es una expectativa nacional. Hay muchas cosas que se dicen y se hablan y mucha gente tampoco conoce lo que está pasando realmente. Pero una de las preocupaciones con el tema de los 10 millones no es solamente la tasa de crecimiento del turismo, que por cierto bajó en enero a un 2.16, bajó 1.75 en comparación a enero del 2011. No es una preocupación porque 400.000 es una proyección de 5.2 millones a cierre de año, pero vamos a ver. Pero para eso tenemos no solamente que mejorar las infraestructuras de muchos tipos. Nosotros tenemos una estructura física de casi 60.000 habitaciones. Si hacemos una regla de 3 y calculamos lo que son las tasas de ocupación en los días promedio que duran los turistas, entonces el cálculo nos daría que para llegar a 10 millones de turistas tendríamos que adicionar, en función de la misma estructura mercadológica actual de tasa de ocupación, unas 40.000 habitaciones. Entonces, ¿dónde están esos proyectos? ¿Dónde está el dinero de esos proyectos? ¿Dónde están los inversionistas? Por ejemplo, la semana pasada, el presidente Medina reinauguró el Hotel Hamaca, pero ahí no hubo una gran inversión y es la misma estructura, no hay edición de habitaciones, son las mismas habitaciones. Exactamente. Da un primer Picasso para el Downtown Plaza en Punta Cana, que es un proyecto de orden comercial, turístico e inmobiliario. Da un primer Picasso, que tuvimos la oportunidad de estar presente en Playa Grande, con el proyecto Costa Norte a Playa Grande. Ese sí es un proyecto interesante porque es un proyecto dirigido hacia un público de alto incentivo, pero también el mercado de esos son lotes y villas. Ahí no hay tampoco una gran concentración como la que tú quieres ver en centros turísticos muy poblados, con muchos hoteles, con muchos turistas transitando, como decía Ezequiel, bueno, gente comprando, haciendo gastos, o sea, entonces tenemos ese gap. O sea, y recuerda que cuando uno da un primer Picasso hay que esperar 3 años para que la gente empiece a venir. Entonces, ahí está esa brecha. Y de la única forma que tú logras adicionar más turismo es invirtiendo cada vez más en mercadeo, que hemos entrado tarde al negocio de la venta del país. Entonces, las ferias tampoco tú las ves que aportan mucho, sobre todo Europa, España, que está muy deprimido. O sea, la gente no tiene para comer, no va a sacar para viajar ni para ahorrar. Sí. O sea, son otras limitantes de los 10 millones. Me parece que las observaciones tuyas son muy certeras, pero si se toman aisladamente, podrían presentar una situación poco optimista con relación a la posibilidad que tiene el país de alcanzar la meta. Yo comparto contigo la preocupación de que para poder lograr esa meta en el tiempo estipulado, porque eventualmente nosotros lograremos eso. Sí, claro, vamos a llegar. Pero podría ser en más de 10 años. Vamos a llegar por gravedad. Sí, bueno, sí, por un crecimiento vegetativo. Sí, pero el crecimiento que nosotros hemos tenido en los últimos 10 años ha sido un crecimiento bastante considerable, que ha estado por encima del promedio. La tasa de crecimiento del flujo de visitantes extranjeros, por encima del promedio de las islas del Caribe, de la región del Caribe. Por ejemplo, el año pasado, la tasa de crecimiento del flujo hacia el Caribe fue de un 4%. Nosotros crecimos un 6, 5.9, casi un 6. De manera que el poder de atracción de nuestro país permanece. Eso nos ayuda mucho el hecho de que somos todavía el destino más barato del Caribe, comparativamente con las demás islas. Eso juega un papel fundamental. Y yo creo que es razonable esperar que ese crecimiento vegetativo continúe. Lo que pasa es que para llegar a los 10 millones en los 10 años tal vez no sea posible lograrlo, a menos que haya un
crecimiento exponencial en el número de cruceristas y tú cuentas los cruceristas como turistas. Pero bueno, eso no es lo importante. Lo importante es el esfuerzo nacional que hay que hacer para jalar más gente hacia aquí en volúmenes que sean verdaderamente impactantes en cuanto a nuestro desarrollo económico. Yo he dicho públicamente en mis artículos que se necesita de un hercúleo esfuerzo de inversión de parte del sector público para poner al país en capacidad de crecer y jalar más y nuevos inversionistas hacia el sector. En nuestro desarrollo turístico de las últimas 2 décadas, el papel fundamental lo ha jugado el inversionista extranjero y de hecho ha habido una tendencia en los últimos años a que los pocos dominicanos que todavía operan hoteles de carácter o de estándar internacional, se han ido saliendo del sector y han ido vendiendo las propiedades a esas cadenas internacionales que tienen unas capacidades de mercadeo con las cuales los dominicanos no podemos competir, porque esas cadenas están verticalmente integradas. Por ejemplo, Globalia es un monstruo que no solamente tiene una cadena de hoteles, pero también tiene... Es la mayor agencia de ventas de pasajes del mundo, una de las mayores, Marsams. Bueno, y Viajes Halcón, que es subsidiario de Globalia, tiene 750 agencias de viaje en España solamente. Es decir, ellos tienen tour operadores, tienen agencias de viaje, tienen líneas de vuelos charter y casi todas las demás cadenas españolas, que a veces hay que tener cuidado cuando decimos española, porque por ejemplo en el caso de Riu no es totalmente española. Riu, el 50% del accionariado pertenece a TUI, que es un gran tour operador alemán, que a su vez los dueños de TUI son bancos alemanes. De manera tal que... Pero se dio algo, excúsame que te interrumpa, con la primera ley de incentivo turístico, cuando Miolán contaba a los turistas y le preguntaban cuándo estaban los turistas, y le decían en la cabeza de Miolán, la primera ley de turismo, que es la que crea el boom, realmente fue un boom facial, no fue un boom real, porque todo el mundo que se metió, fíjate que hubo un cambio de dueños, todos los dominicanos que se metieron a la hotelería lo hicieron por un incentivo fiscal y por la ley de incentivo, pero no porque eran hoteleros y no querían hacer hotelería. Claro. Por eso hoy en día todos decidieron salir de sus hoteles y le vendieron a cadenas internacionales. Bueno, pero... Eso quizás nos retrasó. Obviamente, cuando se creó la ley de incentivos en el 1971, aquí no había gente que tuviesen gran experiencia en la hotelería internacional. Habían hoteleros pasivos, aquí principalmente en la ciudad de Santo Domingo, que recibían visitantes del tipo de visitantes de negocios, mayormente, pero no había una experiencia acumulada del país en cuanto al manejo del flujo del turismo internacional. Obviamente hubo que agotar la curva de aprendizaje. Sí. Muchos de ellos fueron atraídos por los incentivos fiscales. Esos incentivos todos sabemos que en algunos casos se mal usaron, y con propósitos no muy santos. Pero lo cierto es que sí tuvieron una influencia en las inversiones que se hicieron en la hotelería. Sobre todo Playa Dorada fue uno de los principales inicios de esos incentivos. Sí, ahí hubo una concentración de inversión dominicana, pero debemos también recordar que cuando el Banco Central terminó el proyecto de infraestructura que fue financiado por el Banco Mundial para la costa norte, entre los cuales estuvo como uno de los grandes componentes la construcción del aeropuerto de Puerto Plata y de la infraestructura para Playa Dorada y para Playa Grande. Todo eso lo financió el Banco Mundial con un préstamo de $20 millones en ese entonces. Luego de que toda esa infraestructura estaba lista, no aparecían los inversionistas. Y yo no sé si ustedes recuerdan que el primer hotel que se abrió en Playa Dorada fue en 1980 y fue Jack Tar. Jack Tar Village. Sí, pero ese hotel tuvo que hacerlo el Banco Central.
tuvo que invertir el dinero para hacer ese hotel porque no aparecían inversionistas. Ahora, después que se hizo, el banco lo vendió, y entonces comenzaron... Fueron unos inversionistas españoles que en aquel momento. Bueno. Porque creo que Alberto del Pino fue uno de los primeros gerentes generales de ese hotel, de Jacksonville. Sí, primero fue Anselmo Paulino, ¿no?, que manejó ese hotel. Después la franquicia era de una cadena texana. Pero subsecuentemente algunos empresarios de la región de Puerto Plata se animaron e hicieron inversiones. Y luego también, pero actualmente hay de unas 55,000 habitaciones hoteleras de estándar internacional, porque se dice muy frecuentemente que tenemos 70,000 habitaciones, pero no son 70,000 habitaciones de estándar internacional, es decir, ahí se incluyen muchísimos... Los chalés, sí, los paradores. Y hasta moteles se incluyen. Yo, el mejor estimado es que nuestro inventario de habitaciones hoteleras internacionales está alrededor de 55,000 habitaciones. Y de esas hay menos de 5,000 que son dominicanas. Abriendo un paréntesis dentro del tema, Juan, y discúlpame si la pregunta tal vez tú no lo esperabas. ¿Por qué disminuye Puerto Plata en su dinámica turística? ¿A qué se debió realmente la debacle de Puerto Plata, aunque ahora está tomando otra vez fuerza? Sí, a mi parecer, a mi humilde parecer, Puerto Plata tuvo una época de oro de los primeros 20 años, en que hubo un gran crecimiento y hubo gran prosperidad. Recuerden que el primer hotel de Playa Dorada se abrió en 1980 y el primero de Bávaro se abrió en el 85, 5 años más tarde, el Barceló Beach. En el 91 se abrió el Club Med en Punta Cana. Es decir que pasaron casi 10 años antes de que Bávaro comenzara a tener una oferta hotelera. Obviamente las características de Bávaro y Punta Cana como destino superan en términos de lo que prefiere el turista lo que puede ofrecer Puerto Plata, basando este juicio en la calidad de las playas. Es decir, los cocales y la arena blanca de las playas de Bávaro y Punta Cana y sin mareas suaves. Son más atractivas para... Son más atractivos. A mí me gustan más las del Atlántico. Sí. Pero no solamente eso, también en todos esos años Cuba comenzó a crecer. Es decir, que hubo competencia del Caribe hispano. Sí. Competencia no solamente dentro del mismo país, con Bávaro Punta Cana, que tenía una oferta que era más atractiva, los hoteles eran más grandes, los inversionistas eran extranjeros, y por el otro lado de otros destinos del Caribe, Cancún y Cuba, como parte del Caribe hispánico. De manera que yo pienso que el potencial de Puerto Plata fue erosionado por la competencia. Y obviamente que para poder, es una idea muy simple, algunos considerarán que es simplista, pero ese es mi juicio, que lo que le ha pasado a Puerto Plata no es sencillamente que tiene mucho más competencia. El Caribe tiene, qué sé yo, 250,000 habitaciones hoteleras actualmente. Nosotros de esas tenemos 55,000. Bueno, pero hay 200,000 por ahí también que compiten con nosotros. Puerto Rico, por ejemplo. Y si tú no puedes ofrecer lo que ofrecen el otro gran destino turístico dominicano, que es Bávaro Punta Cana, pues obviamente tú pierdes atractivo y competitividad. Okay. Vamos a hacer otro corte comercial. Volvemos en el segmento siguiente con el doctor Yodó en esta interesante entrevista y conversatorio. Volvemos en breve.